Verstappen, Alonso, Leclerc, Hamilton, Ricciardo, Rosberg, Lauda y Senna. 8 nombres, 8 momentos, 8 terremotos que sacudieron los cimientos de la Fórmula 1. Pero aquí no celebramos victorias, aquí estudiamos eclipses, la ciencia exacta del momento en el que un piloto sin avisar se vuelve más interesante que una leyenda consagrada. Cuando la atención del mundo se desplaza, cuando los focos ya no buscan al campeón, sino al heredero, que lo está derribando en tiempo real. A veces lo hacen con velocidad pura, a veces con consistencia, y a veces con una mirada, una maniobra o un gesto. En estas 8 historias no hay gloria compartida, solo dominio, derrumbe y reemplazo. Así que abróchate, porque lo que viene no son carreras, son golpes quirúrgicos al ego de los más grandes. Así que este es mi top 8 de pilotos que opacaron a leyendas. Todo comenzó en azul y amarillo. Renault, ese equipo francés que llevaba años intentando competir con gigantes, de repente lo tenía todo. Un coche perfecto, una aerodinámica sublime, un motor fiable. Pero sobre todo, tenía a Fernando Alonso. Tenía 23 años, mirada de hielo, sin miedo a nada. Michael Schumacher, por su parte, ya era historia viva, 7 títulos, 5 de ellos seguidos con Ferrari. El padrino del dominio moderno, pero en 2005 algo se rompió. Alonso ganó 6 de las primeras 9 carreras, no solo ganaba, humillaba. Iba por el interior donde nadie iba, pasaba por fuera en curvas imposibles, como en San Marino, donde resistió como una roca a un Schumacher que lo asedió durante 12 vueltas y no cometió ni un solo error. Esa fue la primera grieta, donde carreras después se proclamaría campeón del mundo por primera vez. Y en 2006 la lucha fue aún más épica. Ferrari volvió, Schumacher renació, ganó en Imola, Nürburgring, Indianápolis, Magny Cours. El mundial se convirtió en una danza tensa. Suzuka fue el punto de quiebre. Schumacher lideraba, pero el motor Ferrari explotó y Alonso ganó su segundo mundial consecutivo. Nunca había pasado algo así. Nunca un debutante había aterrizado con la violencia que lo hizo Lewis Hamilton. Desde la primera curva en Australia hasta la última en Brasil fue una avalancha. Tenía 22 años, la voz aún joven, pero en pista parecía un veterano con sed de sangre. Su compañero Fernando Alonso, bicampeón del mundo, recién llegado a McLaren, esperaba respeto, pero no lo tuvo. Hamilton clasificaba por delante, ganaba, y cuando perdía era por milímetros. Las primeras 6 carreras fueron una declaración, 6 podios consecutivos. Hungría fue el caos total, bloqueo en boxes, cronometrados saboteados, el vestuario se dividió, y mientras ellos se destruían, desde dentro, Ferrari se coló por la puerta trasera y le dio el título a Raikkonen. Pero eso ya daba igual, lo importante era lo que había quedado claro. Hamilton no era un aprendiz, había llegado como un ciclón y se llevó consigo el aura de invencible que Alonso había construido. Los dos terminaron con 109 puntos, pero uno se quedó y el otro se fue por las puertas de atrás. Después de eso, McLaren no volvió a ser la misma, y Alonso tampoco. Daniel Ricciardo no tenía pinta de asesino deportivo, siempre sonriendo, siempre relajado, pero esa sonrisa escondía algo letal. En 2014, con la llegada de los motores híbridos, Red Bull se encontró con un coche que ya no obedecía a Vettel. El RB10 era caprichoso, nervioso, y mientras el tetracampeón del mundo se peleaba con cada curva, Ricciardo bailaba con ellas. En Canadá adelantó a Pérez y a Rosberg para ganar. En Hungría fue quirúrgico, en Spa letal. Ganó 3 carreras mientras que Vettel ni una. En clasificación lo dejó seco y en carrera lo sacó en escena. Sin choque, sin drama, solo talento. Cuando acabó el año, Sebastian había perdido más que un mundial. Había perdido el control de su propio equipo. Red Bull ya no giraba a su alrededor. Y eso fue tan duro que tomó la decisión más radical de su carrera. Irse, abandonar el hogar donde era querido. Porque Ricciardo le había quitado el altar. Lo hizo con ternura, pero lo hizo. Cuando Ferrari anunció a Charles Leclerc como piloto oficial, muchos lo vieron como un bonito proyecto, joven, rápido pero inexperto. Vettel en cambio era el 4 veces campeón del mundo, el hombre que había peleado mano a mano contra Hamilton, pero la temporada 2019 no dejó lugar a dudas. Leclerc ya no era promesa, era presente. En clasificación fue una carnicería, 7 poles, entre ellas Spa y Monza, las 2 victorias más deseadas por cualquier ferrarista. En Italia resistió la embestida de Hamilton con una madurez que heló la sangre del paddock. Vettel mientras tanto se salía solo, cometía errores, parecía desorientado. En Brasil chocaron y la estructura interna se quebró. Y 2020 fue aún peor. Ferrari cayó en rendimiento, pero Leclerc seguía exprimiendo puntos donde no los había. Vettel no. Sus mensajes de radios eran fríos, resignados. Al final de año, Matías Binotto dio el golpe. Fuera. El equipo ya no le pertenecía. Ferrari se riñó a un nuevo príncipe. Y el viejo emperador se quedó sin trono.
Durante años Nico Rosberg fue el escudero elegante, el segundo hombre de Mercedes, siempre rápido, siempre presente, pero siempre detrás, hasta que en 2016 decidió que ya era suficiente, se encerró mentalmente, se volvió una máquina, ganó las primeras 4 carreras, en España se tocaron, en Austria también, cada gran premio era una guerra silenciosa, Hamilton intentaba desestabilizarlo, en pista, en prensa o con los gestos, pero Rosberg no cedía. En Suzuka consolidó su ventaja y en Abu Dhabi resistió el intento desesperado de Hamilton de frenarlo, ganó el título y entonces hizo algo que dejó al mundo helado. Renunció, se retiró, porque sabía que ganarle a Hamilton era tocar el Everest y no se podía repetir. Lo había logrado y se fue para siempre en silencio como un ladrón de coronas. McLaren, el equipo más dominante de la parrilla, 2 pilotos en guerra fría, Alain Prost, joven, metódico, brillante, y Niki Lauda, el veterano que había vuelto de las llamas. Ese año Prost ganó 7 carreras, Lauda solo 5, pero el austriaco tenía algo más que velocidad, tenía inteligencia, sumó puntos como un contador, siempre segundo, siempre en el podio. Prost cometía errores en momentos clave, al final Lauda ganó el título por medio punto, exactamente, medio, pero todos sabían lo que habían visto, la velocidad ya no le pertenecía, Prost era el nuevo estándar, Lauda era el sabio que se iba, había ganado, pero el brillo ya no era suyo. Prost se lo había quitado, sin arrebatarle más, solo existiendo. Carlos Reutemann había estado cerca del título varias veces. En 1981 con Williams estaba en su mejor forma, empezó fuerte, liderando el campeonato, parecía que por fin llegaba su momento, pero al otro lado estaba Nelson Piquet, joven, áspero, sin filtro. El Brabham no era el coche más fiable, pero Piquet lo pilotaba con una mezcla de locura y precisión, y Reutemann comenzó a temblar. En Las Vegas, última carrera del año, Reutemann solo necesitaba terminar tercero, clasificó en pole, pero en la carrera algo se rompió. No en el coche, en él, salió mal, cayó posiciones, y Piquet, agotado físicamente, sobrevivió, entró quinto, suficiente para ser campeón. Reutemann cruzó la meta octavo, sin puntos, derrotado. Esa fue su última oportunidad. Piquet le robó el alma y nunca más volvió a estar en la conversación seria por el título. Y ese fue su eclipse final. No fue una rivalidad, fue una guerra santa. McLaren dominaba la parrilla como nadie. En 1988 ganaron 15 de 16 carreras, pero lo que pasaba dentro del box era otra historia. Prost era el método, Senna el instinto. En clasificación Senna fue salvaje, 13 poles contra las 12 Prost. En carrera el francés sumaba, regulaba, pero Ayrton vivía para ganar. Prost hizo 105 puntos netos, Senna 94, pero el sistema contaba solo los mejores 11 resultados, y Senna con más victorias fue campeón. En 1989 Prost golpeó de vuelta, más regular, más político, y en Suzuka chocaron. Senna ganó en pista, pero fue descalificado por cortar a chicane. Prost campeón. Después de eso en 1990 Prost se fue a Ferrari, el duelo fue aún más sucio. En Suzuka, Senna no lo dejó girar en la primera curva, lo embistió, eliminándolo y siendo campeón y sin arrepentimientos. Si él no se quitaba, íbamos a chocar, dijo Ayrton. Prost ya lo había sentido todo, la velocidad, el odio y el vacío de mirar a alguien mejor que tú. Algunos lo hacen con agresividad, otros con estrategia, algunos se cuelan con talento puro, otros con tenacidad, pero el resultado es el mismo, un campeón menos, una era cerrada, una estrella apagada. Lo curioso es que en casi todos los casos el mundo no lo vio venir, hasta que ya era irreversible. Alonso destronó a Schumacher y luego fue anulado por Hamilton. Hamilton perdió con Rosberg. Vettel fue aplastado por Ricciardo. Y Verstappen aún espera su sombra, porque llegará, no hoy, no mañana, pero vendrá. Y cuando lo haga, nadie podrá evitarlo, porque en la Fórmula 1 la gloria es prestada y el foco también. Si te ha gustado el vídeo recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más vídeos como este.